No hay que olvidar, y esto está absolutamente documentado, yo mismo lo he escrito en algún lugar, que las grandes corporaciones incluso participaron abiertamente con el fascismo. La General Motors, la General Electric, de hecho producían para Hitler y para los aliados, ganando en ambos lados, y les financiaban. La banca Morgan y gran número de banqueros también financiaron. Es una cosa que debemos recuperar todos esos registros y hacer permanentemente públicos. Y propongo colgarlos en las puertas de las empresas a las que, digamos, actualmente están vigentes allí. Muchas de ellas se han fusionado, han cambiado de nombre, pero son, ya sabemos, las mismas. De hecho, hoy las 100 grandes corporaciones transnacionales no financieras, o incluso las financieras, pero sobre todo las no financieras, son en un 80% las mismas que a finales del siglo XIX. Siguen teniendo el poder esencialmente muy concentrado los mismos. Decía que la respuesta a la crisis de los años 30 fue, y lo subrayo, porque, digamos, la historia nos debe servir como referencia también para prepararnos a lo que va ocurriendo. El autoritarismo creciente que tenemos en las sociedades democráticas actualmente en algún momento nos tiene que hacer pensar de que algo de aquello se está gestando, o por lo menos intenta gestar. De ser conscientes de ellos, es posible que tengamos más posibilidades de evitarlo. En todo caso, decía que cuando se produce la crisis, una vía es la aplicación del terrorismo de Estado, a vía del fascismo, y la otra es replegarse desde ese ámbito mundial en el cual estaba funcionando el capitalismo a nivel, digamos, crecientemente global, a espacios nacionales protegidos, donde cada capital, donde cada grupo de capitalistas tenían condiciones para explotarlo sin demasiada competencia por parte de los demás. Esa situación hacía que cuando los que habían invertido, creado, fundado filiales en un país, digamos, querían fijar precios monopolistas, no tenían ninguna interferencia. Y en este aspecto, digamos, en ese periodo, a partir de los años 30 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, el capitalismo es cuando más aparentemente capitalismo industrial, no su faz más voraz de la esfera financiera, digamos, mostraba. O sea, es la era que llamamos la era industrial del capitalismo. Sin embargo, el capitalismo financiero seguía estando ahí, seguían siendo los mismos en la medida que participaban en acciones combinadas de financiación. En todo caso, decía, este periodo, que además es el de mayor prosperidad del capitalismo, fue funcional a los intereses de ese gran capital. De hecho, lo que Gramsci denominó Fordismo, que es una situación en la cual se trató de generar condiciones de una demanda solvente para que hubiera capacidad de compra para los productos que se necesitaban vender en esos espacios nacionales, es lo que también permitió la mejora de las condiciones laborales. No solo lo de las luchas, porque obviamente no olvidemos que hubo muchas luchas por conseguir esas mejoras, no solo eso fue lo que lo permitió, sino también la misma necesidad del capitalismo. Subrayemos esto para comprender que ahora estamos en otro momento distinto, en donde no necesitan eso, donde lo que necesitan es lo contrario, y eso también nos ayuda a comprender esta situación actual de financiarización. Por lo tanto, decíamos, el periodo que va de los años 30 a los años 70 es un periodo en el donde definimos esencialmente como capitalismo industrial. Ese capitalismo industrial, decía, tiene o permite elevadísimos beneficios a todos los capitalistas, a los banqueros y a los industriales. De hecho, digamos, el periodo de posguerra, ya hemos señalado, es el más próspero para el capitalismo. Sin embargo, hacia mediados de los años 60, la situación comienza a modificarse y ya no es posible vendernos la cuarta lavadora, es decir, en el mundo desarrollado, o las segundas zapatillas en el mundo subdesarrollado, porque hay que tener en cuenta que las diferencias del nivel de capacidad de compra en uno y otro lugar es distinto. Quiero decir esto en el sentido de que se saturan los mercados protegidos. Y entonces los grandes capitales necesitan que de nuevo se vuelva a un proceso de globalización al estilo de que había existido a final del siglo XIX. Pero claro, el problema, y lo suelo decir gráficamente, de una manera un poco tonta, pero gráfica, creo yo, de que no podían, en donde tenían fábricas instaladas que ya no podían seguir obteniendo alta rentabilidad y necesitaban trasladarla a otro sitio, no podían coger una pala mecánica, meterla en un avión y enviarla. Necesitaban
transformar ese capital, esa inversión en dinero para poder llevarlo a otro sitio. Y ahí aparecen las circunstancias que favorecen el aumento de la actividad financiera. Y en este aspecto cumple un papel fundamental el endeudamiento. Primero, el endeudamiento, como sabemos, en el capitalismo es una necesidad permanente para tratar de conseguir que sigamos consumiendo. Si nos bajan los salarios, nos prestan para que mañana podamos comprar con lo que vamos a ganar probablemente dentro de 3 años. Claro, esto también tiene un límite, porque los préstamos hay que devolverlos, y cuando llegue el momento de que el endeudamiento es demasiado alto, ya lo sabemos muy bien ahora, cuando nos han incitado a endeudarnos para comprar, pero sobre todo se han multiendeudado ellos mismos para especular, llega un momento de que la cosa se hace insostenible y se hace necesario barajar y dar de nuevo. Ese barajar y dar de nuevo en los 70 significó romper con aquel capitalismo fordista en donde se daban derechos económicos y sociales a los trabajadores porque servían también para mantener la actividad económica. No olvidemos que al final la sanidad, la educación, de hecho, generan actividad económica y esa actividad económica también permite obtener beneficios, aunque sea indirectamente, aunque sea pública, incluso permite beneficios privados. Ahora bien, en aquel momento decía que había que reorganizar, era un mal momento desde el punto de vista político, porque había lugares en donde la organización social, sindical, política era muy elevada y no era fácil, por lo tanto, aplicar un correctivo, un cambio en la organización, es decir, un desmontaje de todo el sistema sin resistencia. De hecho, en América Latina era tal el nivel de organización que hizo falta que vinieran Pinochet y Videla, convocados, eso sí, por el Departamento de Estado, convocados por los Estados Unidos, por los grandes jerarcas de la Unión Europea, que protegieron, digámoslo, protegieron abiertamente a estos genocidas. Pero no olvidemos también que a Videla y Pinochet le asesoró Milton Friedman, premio Nobel de Economía, que también luego asesoró a Margaret Thatcher en el 79, a Reagan en el 81, y que aplicaron allí las mismas medidas que se aplicaron en América Latina. Enseguida hablaré de esas medidas muy brevemente. Y en todo caso, como sabemos, ese ideario de Thatcher, Reagan, Pinochet y Videla es el que hoy están aplicando los jerarcas de la Unión Europea. Y por supuesto les están aplicando aquí en España. Porque digámoslo claramente, las medidas de Zapatero y de Rajoy, las medidas de Merkel y Sarkozy en lo económico, en lo social, son un calco de las medidas de Pinochet y de Videla. Si todavía no han llegado a un nivel represivo como lo que llegaron a aquellos regímenes, es porque todavía a lo mejor creen que pueden mantener las cosas sin esa necesidad. De momento solo nos mandan los compañeros policías, a los que desde ya les digo que no se dejen engañar. Los criminales están allá, no aquí, y que ellos deben ponerse al lado del pueblo. Y si mañana hay una manifestación,